Sí, sí, Ahí estamos de vuelta, retomamos con nuestro amigo, estábamos por comenzar una charla sobre los decretos. claro. Ok, me había mencionado el tema de la orden del monte y yo le pregunto por el tema de la higuera porque lo mencionó al pasar y no sé si yo lo malinterpreté. Ahora sí, Claro. ¿cómo era el tema? Sí, cuando Jesús, ¿verdad? Maldice la higuera, depende el pasaje que estamos usando, ¿verdad? Si es al otro día o o en ese mismo momento. Estoy utilizando el pasaje de Mateo 21. Ok, Este, sí, ¿verdad? Cuando está bien. Jesús maldice la higuera, nunca más vas a dar fruto. Entonces Sí, los discípulos, ¿verdad? Se desasombraron a lo que aconteció. Y pues se preguntaron cómo es que la higuera se secó al instante. Entonces Jesús le contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto, que lisa la higuera, sino que aun si a este cerro le dicen, quítate de ahí, arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes oran, ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. ok, Este, ¿Verdad? Vemos que cuando Jesús está hablando, le da como un cierto tipo de orden. Quítate de ahí, arrójate al mar. En el literal, en el griego, esa palabra dicen es dar un orden, un comando, ¿verdad? Un mandato. Así que es un decreto. Veo, ¿verdad? El problema ha sido, creo yo, que el problema ha sido como ha pasado con las profecías, que mucha gente se ha manipulado y ha en hecho. eso estamos de acuerdo, quédate más que tranquilo que en eso estamos de acuerdo y entiendo que vos no sos de esa línea ni corriente, así que en eso estamos de acuerdo. Pero simplemente para ganar tiempo y avanzar. Claro, claro. Aparte de este texto que me citaste, ¿tenés alguno otro más al que puedas hacer referencia? Claro, el de Hechos 3. El de Hechos, Hechos 3. sí. Eh, Levántate y anda. el de Levántate y anda, sí. Ok, ok. ¿Alguno más? Este, el de cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu catra y vete. Ok. Este, veo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Sí, hay veces que no vemos que son órdenes, sí, porque tenemos que orarle, ¿verdad? Al Señor. Y claramente no todo lo que pidamos al Señor, Él no nos va a contestar, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad. Pero sí veo que en estas partes, ¿verdad? Y conversando con personas que se mueven en este mover de sanidad, ¿verdad? Como te había comentado, el muchacho, ¿verdad? Que fue sanado y eso, y el estudiando esta parte, sí vemos que el decreto sí, como te lo dije, ¿verdad? No de forma de manipulativo, sino que cuando eh, el Señor, Ok. No, te entiendo, te entiendo. inspirado por Em, tú, das la orden, ¿verdad? Das la orden, dan ese decreto, para que, ¿verdad? Porque si fuiste inspirados por Dios, ¿verdad? Y vemos esos textos que sí, la palabra es dar una orden, ¿verdad? Viene del literal del griego, también que cuando lo buscamos en la interlineal y en el vocabulario griego, se ve esa palabra, ¿verdad? No dice decreto, ¿verdad? Para nuestro lenguaje esa es la palabra que utilizamos. Pero sí veo, ¿verdad? Que el decreto se puede hacer ahora, no todo el mundo puede decretar. O sea, son las personas que el Señor le ha dado ese tipo de autoridad para hacerlo. Porque no. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo yo sé que alguien puede decretar o alguien tiene autoridad? Ajá. Bueno, será por los frutos. Por los frutos los conoceréis. O sea, es como la Y, profecía. pero, Toda pero la. pará. Porque el por su fruto los conoceréis no se refiere exclusivamente a cierto grupo de ungidos, sino No, el por su fruto los conoceréis es una regla para identificar los verdaderos verdadero. y los falsos. Claro que sí. Y en ese grupo entran no solamente personas destacadas espiritualmente hablando, sino toda la grey del Señor. Entonces, o sea, ¿cómo vos identificás quiénes sí y quiénes no? Bueno, Bíblicamente hablando, ¿cómo lo haces? Recién mencionaste, bueno, no todos, ¿no? Ok, bueno, no todos. ¿Y quiénes sí, bíblicamente hablando? ¿Quiénes pueden? bueno, eso lo tenemos que ver en cierto punto, no, como te dije, no,
ahí entiendo la preocupación de cómo uno va a saber quién puede decretar o no. Ahora, por ejemplo, cuando el Señor le da los dones a ciertas personas, no se lo da a todo el mundo. Creo que en eso estamos de acuerdo, que no todos los dones son para todo el mundo. Yo diría, a ver, yo no incluiría esto que estamos discutiendo como un don. Yo no lo incluiría. No lo incluyo como un don, no lo estoy incluyendo como un don. Lo que quiero decir es, ¿sabes? Hay, por ejemplo, cuando hablamos de que Jesús le dio, ¿verdad?, a la iglesia, no me quiero utilizar como yo solo, a la iglesia autoridad, ¿verdad?, sobre que lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sí hay cierto tipo de autoridad. Ahora, porque yo tenga esa autoridad, no me dice a mí que yo puedo estar decretando y haciendo cosas a lo loco, ni profetizar a lo loco, porque el Señor no me dijo que hiciera ese tipo de cosas. ¿Ves? Pero ¿cómo sabes? Te vuelvo a repetir, o sea, ¿cómo bíblicamente sabes quiénes tienen esa autoridad y quién no? Bueno, bíblicamente, ¿cómo yo lo sé? Bíblicamente hablando, o sea, creo que el punto de referencia siempre va a ser la Biblia. Entonces, apelando a la Biblia, ¿cómo vos sabés quién sí tiene esa autoridad y quién no? Así como nosotros, yo creo, ¿verdad?, usando la Biblia, así como nosotros, cuando alguien profetiza, nos dice a nosotros que juzguemos toda profecía, ¿sabes? Ahora la palabra profética, el decreto de sanidad, ¿verdad?, por ejemplo, el decreto de sanidad se puede dar, la palabra profética se puede dar, pero el tiempo nos dice a nosotros, porque juzgamos esa palabra. La palabra dice que juzguemos todo tipo de profecía. No podemos aceptar todo lo que están diciendo hoy en día. Así que entonces, pero entonces se vuelve un tanto confuso, me parece, para la iglesia, el estar experimentando, porque, si nuestra forma de identificar quién tiene autoridad y quién no la tiene es aguardar si lo que se dijo se cumple, me parece que eso le da pie a que todo el mundo pueda participar en ese ejercicio, diga, decreto tal cosa, y sabemos que la mayor parte de las veces, eso, y digo la mayor parte de las veces simplemente para no incluir a todos, ¿no? Pero la mayor parte de las veces no tiene ningún tipo de efecto, ¿no? Entonces, estaríamos como que entrando en un descrédito, haciendo entrar a la iglesia en un descrédito por el simple hecho de practicar, intentar y ver a prueba y error quién es el que tiene autoridad y quién no lo tiene. Te vuelvo a repetir, eso me parece que es una práctica un poco confusa que puede traer, más que bendición, puede perjudicar a la iglesia, o no crees lo mismo. Bueno, si lo sacamos, como tú dices, yo al principio dije que no todo el mundo lo puede hacer. O sea, yo dije que no, estoy de acuerdo, por eso yo te pregunté quiénes sí, quiénes no, y vos me respondiste, bueno, a ver, hay que prestar atención cuáles son los frutos de eso. De la misma manera que profetizar, uno tiene que ver a ver si dicha profecía se cumplió. Bueno, en definitiva, la forma de identificar según vos quién es el que tiene autoridad es viendo si se produjeron los efectos de dicho decreto. Y eso es básicamente prueba y error. O sea, bueno, tal persona decretó tal cosa, esperemos, aguardemos a ver si eso se cumple. Si no se cumple, bueno, nos dimos cuenta que esa persona no tiene autoridad. Y si se cumple, bueno, nos damos cuenta que esa persona tiene autoridad. Sería como que un tanto confuso para la iglesia manejarse por medio de estos métodos, ¿o no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que un profeta es falso? Bueno, la misma Biblia te lo dice. Por dar un ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, la Biblia te describe que el falso profeta no necesariamente debe ser identificado por no predecir el futuro, sino más bien, más allá de toda predicción que pueda ocurrir, que pueda ser de acontecimientos futuros, la clave es identificar qué tipo de doctrina transmite. Claro. La clave está en la doctrina que transmite. Claro. Entonces nosotros no tenemos que estar aguardando si lo que predijo que iba a ocurrir en el futuro realmente ocurre o no, sino la forma en la que se identificaba al profeta era evaluando la doctrina que acompañaba dicho anuncio, ¿no? Claro que sí. Entonces, ahí no parece ser prueba y error.
Sí, estoy contigo. Claro, si no te vas si no te sales de la línea de la palabra, en ese momento cuando hablamos de Deuteronomio, de la Torá, ¿verdad? De la ley, si no te salías, pues no eras un falso profeta. Y ahí entonces, pues podemos entrar al tema de que si de los 400 profetas de Jehová que profetizaron mal, y entonces Miqueas profetizó bien, que eso no hay manera de cómo interpretar eso todavía, porque es un misterio de cómo es posible que pasó eso. Pero sí, o sea, puede ser confuso, claro que sí, puede ser confuso. Pero sí veo que bíblicamente, o sea, cuando te digo la parte ahí que dar órdenes ahora, quizás ahí puede ser la situación, el problema, como estás diciendo, ¿quién es el que pueda hacerlo? O sea, ¿quién es el que pueda hacerlo? ¿Verdad? Porque tenemos que estar con los ojos abiertos, como diría un amigo mío, tenemos que estar con los ojos abiertos. Después, por otro lado, bueno, los tres ejemplos que me presentaste. El primero es de Jesús decretando, no hablando del caso de la higuera, ¿está bien? El otro ejemplo que me presentaste de Jesús, ¿no? Y ahí yo te diría, y bueno, a ver, nosotros no necesariamente podemos reproducir todas y cada una de las cosas que Jesús hizo, porque Jesús viene a presentarse como un ejemplo a seguir en términos morales y religiosos. O sea, Jesús nos muestra el camino moral que debemos de seguir y nos muestra cuál es el camino en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra forma de vivir la religiosidad con Dios. Pero Jesús nunca pretende que nosotros, por dar un ejemplo, caminemos sobre las aguas. ¿O crees que sí? No, yo no creo en eso. Por eso, entonces, hay ciertas cosas que Jesús ha hecho que no necesariamente se esperan de que los cristianos la tengan que reproducir. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que Jesús hizo solamente como señal para mostrarle al pueblo de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Entonces, primero decir eso, ¿no? Entonces, ya hay un ejemplo acá de los que me presentaste que nosotros no deberíamos reproducir ni intentar reproducir porque es propio del Mesías. Segundo, el ejemplo de Pedro y el levántate y anda. Bueno, esto no parece ser, no parece ser el método que utiliza Pedro comúnmente, ¿no? A ver, nosotros sabemos que la Biblia quizás no es una descripción exhaustiva de los hechos ocurridos. Sí, decime. Pero yo, como te estaba diciendo al principio, no estoy diciendo que no todo el tiempo esa es la forma. O sea, ¿Y cuándo sí y cuándo no? Como te dije, ¿sabes? Cuando el Espíritu Santo te inspira a hacerlo, te dice que lo haga, ¿ves? Por ejemplo, no todo el mundo puede profetizar. Y yo creo que estás de acuerdo conmigo. No todo el mundo puede profetizar. Ahora, si eres investido por el Espíritu Santo para profetizar lo que Dios quiere, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, lo estás haciendo. O sea, Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos impulsa muchas veces, nos motivan o de alguna manera, sí, bien digo, nos empuja a hacer ciertas cosas. De eso no tengo duda. Yo no creo que no haya una relación viva, constante con con el Espíritu Santo. Pero ahora digo, ¿cómo identificás y estás plenamente seguro de cuando el Espíritu Santo te está diciendo que hagas algo y no es un impulso de tus emociones? ¿Cómo identificas eso? Claro, hay una diferencia bien importante. Por ejemplo, ¿cómo uno sabe, verdad, que la palabra que está recibiendo uno es profética? ¿O cómo es uno un impulso? Porque muchas veces nosotros queremos que... No, el decreto, vamos a centrarnos en el decreto. ¿Cómo vos sabés? ¿Cómo yo sé que el Señor me está diciéndole a una persona que está enferma que se sane? ¿Verdad? O como hizo Jesús, reprendió la fiebre. Le dijo Pedro y Juan le dijeron al de la hermosa, levántate, ¿verdad? Y anda. Uno tiene que diferenciar
la voz de Dios a lo que son las emociones, porque las emociones pueden traicionar. Yo quiero que todo el mundo se sane, creo que tú también quieres que todo el mundo se sane. Y yo no puedo estar diciendo porque por mis emociones ahora. ¿Cómo uno tiene que diferenciar? Uno tiene que tener, creo, una relación bien íntima con el Señor y con la palabra. Con la palabra. Ok, me parece bien con la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque todos podemos cometer errores. O sea, vos podés instalarte 24 horas al día a orar en tu cuarto y mismo así sos propenso a caer en errores, claro, por impulsos del corazón y por la buena voluntad que tenés, ¿no? Podemos tener errores. Pedro, Juan y Jacobo, cuando se sentaron a hablar, todos tenían una diferencia de lo que podían pensar. No, por eso mismo. Entonces, sabiendo de que podemos tener errores, me centro más en el punto que mencionaste, por la palabra. Ok, ¿qué indicación te da la palabra para vos poder estar seguro e identificar con seguridad cuándo eso viene de Dios y cuándo es un impulso del corazón humano? Según la Biblia, ¿cómo lo podés identificar? Según la Biblia, ¿cómo podemos identificar que es palabra de Dios lo que está viniendo a nosotros? Ajá. Creo que en oración, en intimidad con el Señor. Bueno, no, está bien, pero según la Biblia, o sea, ya sabemos, y te vuelvo a repetir, yo creo de que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones y muchas veces nos empuja o motiva a hacer ciertas cosas. Pero vayamos a la Biblia, o sea, ¿qué indicación la Biblia nos deja para que nosotros podamos estar plenamente seguros de que esta orden viene de Dios y esto es un impulso del corazón? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, como te diría, ¿sabes? No tengo concretamente decirte de esta forma vas a saber que es palabra de Dios. No hay un estándar, una regla. Si haces esto, vas a recibir palabra de Dios. Si haces esto, no, porque el Señor no nos habla 24/7. Hay momentos que yo le he orado al Señor y escucho silencio. Y el silencio a veces habla, muchas veces habla. Pero yo lo veo de esta forma. ¿Sabe? Cuando oramos nosotros, le pedimos al Señor que nos hable, oramos para que se haga su voluntad. Él nos deja saber su voluntad bajo la palabra, porque podemos leer la palabra, y yo siempre he dicho que si queremos escuchar al Señor audiblemente, John MacArthur lo decía, leamos la Biblia en voz alta, ¿sabes? Pero tener un estándar o un código, un método de tú saber a 100% a ciegas o 100% cierto de que esa palabra que me está dando el Señor y no es mi inspiración emocional. Creo que, ¿verdad? Puede ser que esté mal, yo no me aferro a lo que pienso, puedo estar mal en esto, ¿verdad? Y para eso estamos, para uno aprender y seguir caminando. Pero sí veo que en la intimidad con el Señor, en ese momento a solas, en ese momento de adoración a Él, tú a solas, o sea, tú con Él, leer la palabra, pedirle al Señor que te hable, que te inspire. Sí veo esa parte de que tú puedes saber que el Señor está hablando a tu vida. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que algo estaba mal? Porque el Espíritu Santo me convenció de ese pecado. Mi emoción me decía otra cosa. Y cuando te hago una pregunta para ir terminando y desenmarañar el tema. ¿Qué es decretar? Cuando hablas de decretar o de decreto, ¿qué es un decreto? Dar una orden. Dar una orden. Ok. Vamos a hablar ¿verdad? Como te digo, como la parte del griego, que es dar una orden, ¿sabes? Dar una orden, ok, dar una orden. Pero vos fíjate qué interesante que es esto, porque vamos a estar completamente de acuerdo, me parece, en un punto. Vos decís que previamente el Señor te dice o te puede decir que va a hacer tal cosa, y vos lo que haces es, levantando tu voz, es reproducir aquello que Dios
dijo que iba a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Puedes Y eso no... decirlo otra vez para tener... Dije que sí, pero puedes decirlo otra vez. A ver, creo que estaríamos de acuerdo... Con algo Sí. de la universidad. Está bien, está bien, está bien. Solo para ya ir cerrando. Creo que estaríamos de acuerdo si decimos que el que primero da la orden es Dios y que de alguna manera esa orden Dios te la comunica por medio del Espíritu Santo, vos sabés qué es lo que Dios va a hacer y lo que haces vos levantando tu voz es reproducir lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claramente. Yo no, como yo te dije al principio, yo no Sí, sí, sí. lo que me dé la gana, es lo que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Pero eso no es un decreto. Sí, es un decreto, estás dando una orden. No, vos no estás dando la orden. Vos simplemente estás anunciando la orden que Dios ya dio de antemano, porque ya te anunció que Dios dio una orden. El decreto en definitiva lo dijo Dios, no vos. Dios te dio la orden. O sea, tú comunicas esa orden de Dios. Por eso, vos no estás dando el decreto, vos no estás decretando. El que decreta es Dios. Sí, el que decreta es Dios, por eso te lo digo. Ahora, el Señor nos utiliza a nosotros. Y creo que estás de acuerdo conmigo esto. El Señor nos utiliza a nosotros para que se manifieste lo que Él dijo, ¿verdad? En el cielo, en la tierra. Sí, no tengo duda, pero por eso yo te digo que el problema acá es que a esta práctica vos le estás llamando decreto y esto no es un decreto. Esto no es un decreto. Vos simplemente lo que estás haciendo es ser un vocero de Dios, en donde vos reproducís un mensaje que supuestamente te ha dado el Espíritu Santo, informando lo que Dios ya se ha determinado de hacer. Entonces, esto no es un decreto. Esto es simplemente vos ser un portavoz de aquello que Dios ya dijo que iba a hacer. Entonces, esto no tiene nada que ver con un don en la persona, no tiene nada que ver con la autoridad de la persona, no tiene nada que ver con la persona. La persona es un simple vocero, nada más. Exacto, como un policía, que un juez le da el decreto, el policía va a... Yo diría como el vocero de un presidente. El presidente da una orden, la firma por decreto y sale el jefe de comunicaciones a los medios de comunicación y anuncia qué es lo que el presidente dijo. Entonces, en definitiva, es el presidente el que habló, pese a que el que da la novedad es su jefe de prensa. Su jefe de prensa es el que da la novedad, pero el que dio la orden es el presidente. Pero, ok, ese es un ejemplo ahora. Pero yo estoy hablando de la corte, el juez. El juez da una orden. Se le da a un policía. Y el policía procede con la orden. Procede, tiene la autoridad para anunciar ese decreto, para decretar ese decreto. No. Para anunciar el decreto, no para decretar un decreto. ¿Qué es decretar un decreto? ¿Qué es decretar un decreto? ¿Decretar un decreto? ¿Qué es? Eso fue acto, eso fue una, ¿cómo se llama eso? No, está bien, no hay problema. Pero es como vos decías al principio, anunciar un decreto. Y estoy de acuerdo con vos. Sos un vocero del presidente, sos un vocero de Dios. Y eso no es decretar. Eres un embajador de Dios en la tierra. El embajador no actúa por su propia autoridad, sino que recibe órdenes de arriba. Tiene la orden de arriba. Claro, y él simplemente actúa mediante la orden que recibió, no por autoridad propia. Es lo mismo. Pues yo estoy contigo en eso. Por eso, yo lo que creo es que vos estás empleando mal la palabra decreto. Eso no es decreto. Vos simplemente estás siendo un vocero, no alguien que da un decreto. El que da el decreto es Dios. Vos recibís el anuncio por parte de Dios y lo reproducís como un vocero, nada más. Sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, estaríamos de acuerdo con que las personas no hacen decretos, no dan decretos. Ahí creo que ahí el problema sería el lenguaje de cómo estamos... No hay que decir decreto, claro. El término decreto es el mal empleado. Yo no digo yo decreto. O sea, yo no. Ok. Yo a mí me parece que esa palabra está de más, porque
decreto no ocurre por parte de una persona. No, y creo que el problema ha sido, Santi, que muchas veces, ¿verdad? Estas personas que se van muy por encima de la línea, por ejemplo, la parte del decreto de la profecía, ¿verdad? Para no entrar más en el lenguaje. El problema ha sido que la gente lo niega por la retraída de cosas que han hecho esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un tiempo que no se creía que la profecía existía. ¿Por qué? Porque había mucha gente, profetas falsos que no enseñaban no enseñaban la doctrina, no predicaban el evangelio, predicaban otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero, claro. Pero sí veo, ¿verdad? Y creo que vamos a tener esa en parte del lenguaje de que si el cristiano puede decretar o no, como te dije desde el principio, yo no creo que yo puedo hacer porque me dé la gana. No es que no lo puedo creer, es que no lo puedo hacer. Es solo cuando recibís la orden. Es cuando tú recibes la orden. ¿Y qué es lo que haces cuando recibís la orden? Cuando tú recibes la orden, tú das esa orden de parte de Dios. No das una orden, vos la anunciás a la orden, porque la orden ya fue dada. Por eso, tú das la orden que Dios te dijo. Vos anunciás la orden que Dios ha establecido. Lo anunciás, no das porque dar una orden, o sea, solamente quien tiene una autoridad tiene la capacidad de dar una orden. ¿Está bien? ¿Cómo? Solo quien tiene autoridad es capaz de dar una orden. Claro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, si vos recibís una orden por parte de Dios, al recibirla, vos no estás dando ninguna orden, porque en definitiva el que tiene autoridad es Dios, no vos, o Juan de los Palotes o quien sea. Entonces, cuando vos recibís una orden, si es que la recibís, lo único que haces es reproducirla, ser el vocero, el que anuncia dicha orden, aquello que Dios ya ha establecido que va a hacer. Vos sos un simple vocero nada más. Entonces el hombre, sea quien fuere, no es capaz de decretar, no puede decretar, porque el decreto viene de Dios. Claro, estoy contigo. Yo estoy contigo ahí claramente. Ahora, por eso yo creo que el lenguaje lo tenemos mal explicado, ¿verdad? Seguro, estoy con vos. En esa estoy con vos. Y no, la gente, todo el mundo dice decreto de prosperidad, yo no decreto nada. No, está bien, pero yo lo que creo y lo que te aconsejo es que capaz que la palabra decreto la dejes de usar para empezar a utilizar, si es que crees en eso, vocero. Ser un vocero o alguien que anuncia. Un representante, un embajador, yo siempre digo, yo no digo con mucha gente, yo decreto tal cosa, yo no lo hago. No, está bien, yo digo simplemente para tratar el tema. Claro. Que las personas pueden decretar, no, en realidad no pueden decretar. Lo único que hacen es anunciar lo que Dios ha decretado. Claro. Iba a decirte de un pasaje ahí, pero no lo voy a decir porque podemos darle el de Elías, pero no lo aguantamos ahí. Ok. Amigo, te tengo que dejar, te pido mil disculpas. No, muchas gracias, ¿verdad? Y te envié un mensaje por Instagram, que tengo una página de Rey, una página para ver si podemos un día hablar, que estamos del mismo lado sobre la inherencia de la Biblia. Me gusta. Dale. Te acepto ahí poder hacerlo. Y nos escribimos y eso, ¿verdad? Que sería un placer, un honor tener... El honor es mío. Gracias. Te mando un abrazo, hermano. Chao.